Hola, hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este live de Varones Alfa. ¿Cómo estás, amigo Tonicito, en esta noche? Buenas noches, amigo Caleb, Jason. Un gusto poder estar acá con ustedes. Así que hoy tenemos una noche magnífica de varones alfa, amigos. ¿Qué tal, amigo Jason? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos alfas? Bienvenidos. Esto es un viernes especial, viernes de varones. Tenemos que estar acá, tenemos que estar los tres. Y así ya tenía que tocar, ya, amigos. Ya teníamos que estar juntos ya. Así que hoy día es el día. Así que yo espero que todos los que nos estén viendo incluso estén ya preparados para pues, no solamente estar aquí, sino compartir esto y que esto se distribuya y que pueda llegar a quien lo necesite. Así que estamos más que listos y felices de estar aquí, amigos. Este día es especial. Así es, y este día estamos en esta serie que estamos llevando, la batalla del Ego, haciendo el recap de nuestro tema de esta semana, de todos los grupos que nos estamos llevando. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, así que mantente conectado, comparte con alguien que necesita ver este programa, tus hermanos, primos, amigos del trabajo, etcétera. Todos vamos a compartir esta transmisión para que muchas personas más sean edificadas. Y también hay gente que nos está viendo después de haber transmitido este live y queremos agradecer a todos que puedan conectarse con este video. Así es, y gracias amigos. Bueno, vamos a comenzar con este live del día de hoy. Así que amigo Jason, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Listo, amigo. Entonces, ya creo que es tiempo de empezar. Sin obviamente darles a todos el aliento nuevamente para que esto sea distribuido a todos. Ahora, sabemos que hay chicas ahorita mismo, las chicas de Blanc que están ahí en el chat también. No se sienten excluidas, no las estamos votando acá, no significa que ya no pueden ver nada de eso. Al contrario, los que están aquí pueden ser aquellas que distribuyen esto, de repente conocen un amigo, quien sea. Este es el momento para poder compartir y que esto de verdad llegue y traiga impacto, porque como siempre decimos, una sola palabra puede transformar una vida entera. Así que no hay tiempo perdido, no hay nada que se diga en vano. Y creemos que todo lo que compartimos y decimos viene de Dios. Así que yo estoy seguro que este tiempo va a ser un tiempo muy especial. Muy bien. Así que esta noche vamos a hablar de algo muy interesante. Y aquellos que hemos estado también juntos, los que hemos estado compartiendo incluso el tiempo de alfa interno, dicho sea de paso, queremos animarlos a todos a que puedan ser parte de estos grupos internos de alfa. Pasamos un tiempo genial, pasamos un tiempo excelente juntos y de verdad que va a ser una bendición que puedan estar con nosotros. Y el tema principal de toda esta temporada, para aquellos que de repente se están familiarizando un poco con esto, es acerca de cómo es que esta característica entre nosotros debe ser algo muy especial. Estoy hablando acerca de nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra identidad de humildad. ¿Ven? Esta palabrita que ha sido una palabra bastante trascendental durante todas estas semanas, esta palabrita que nos ha ido llevando y hemos ido navegando a través de este tema por muchas semanas en los diferentes grupos que tenemos, pero queremos hablar hoy día acerca de un buen carácter. Y Pastor Jaco estaba incluso compartiendo acerca de eso también, ¿no? Y hoy día vamos a hablar acerca de un punto que es bien esencial. Y esto se relaciona directamente con la obediencia. Mm. Con la obediencia. Y la obediencia está absolutamente ligada a la humildad. Porque cuando encontramos un carácter humilde, cuando encontramos en nosotros un carácter sumiso a Dios, incluso sujeto a Dios mismo, vamos a entender que la obediencia para nosotros va a ser algo tan sencillo. ¿Han leído el título de esta noche? Creo que todos han visto de lo que estamos hablando. Y esto nos hace entender algo bien interesante. Y cuando estudiábamos esto con Pastor Yaco también hablábamos esto y con los varones también. Y es que cuando algo es natural, cuando algo es automático, no necesitas un esfuerzo extra, no necesitas que alguien te esté jalando de la mano,
no necesitas que alguien te presione o te esté en todo el rato, qué sé yo, martirizando para que tú puedas hacer algo. Cuando algo es natural, cuando algo es inherente, cuando algo es simplemente surge de nuestra vida de manera tan fluida y natural, no hay esfuerzo que tú tienes que hacer. Es algo que sucede automáticamente. Y esto podemos Mm, ponerle un ejemplo claro en una acción y reacción, por ejemplo. ujú. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, para hablar acerca de reacciones, cuando tú sientes algo caliente en tu mano, automáticamente tu cuerpo hace la acción de retirar la mano. O cuando encuentras algo punzante, lo mismo, ¿no? Es algo natural, tú no lo pensaste o no razonaste en el momento en que sentiste algo, te detuviste un rato y dijiste, a ver, ¿qué es esto? ¿Dolor? ¿Mucho calor? ¿Ardor? Y después recién reaccionaste, no fue así, sucedió en milisegundos, ¿no? Entonces, lo que queremos hoy día hablar, de lo que queremos hablar y lo que queremos realzar esta noche, es acerca de cómo para nosotros es que esta obediencia es una reacción, es algo natural, es algo por lo cual no tenemos que batallar, esforzarnos demasiado, o por lo que tenemos, no sé, algunos piensan que hay que, primero tienes que latigarte para que después aprendes a someterte a Dios. No es el caso. Dios ha puesto en nuestro interior esa capacidad de poder ser gente obediente. Y a eso es lo que queremos apuntar. Así que este es el tema abierto hoy día, amigos. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar de cómo la obediencia funciona en nuestras vidas. Vamos incluso a hablar de algunos ejemplos. Y quiero que, sobre todo, de un ejemplo bien marcado acerca de lo que la obediencia es y de alguien que no solamente fue ejemplo del qué hacer, sino también del qué no hacer. Entonces, hoy ya tenemos bastante que hablar, amigo. Así que creo que podemos expandirnos lo necesario. Así es. Cuéntanos un poquito Excelente, más, amigo. amigo Tony. Sí, sí, exacto. Acá escuchando también lo importante que tú mencionas, ¿no? Acerca de la obediencia, ¿no? Que está ligada, relacionada a la humildad, ¿no? Y sin duda lo que a mí me impacta de este comentario que tú nos vas dando es de que la obediencia es una acción natural, sin algún tipo de esfuerzo o tal vez reglas extremadamente que podamos cumplir y que a nosotros se nos pueda hacer imposible de cumplir, ¿no? Y ciertamente eso en ocasiones nos puede limitar, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo compartir es de que la persona que ha aprendido a ser humilde podrá obedecer más fácilmente la voluntad de Dios. Eso es un punto muy importante. Entonces, la obediencia, como lo volvemos a comentar, no es una carga, ¿no? Para quienes no aman al Señor, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante que podemos ir definiendo esta noche, ¿no? Que la obediencia no será una carga para quienes aman al Señor, ¿no? Entonces, meditando en el pasaje de Filipenses capítulo 2 del 3 al 9, pero vamos a resumirlo brevemente comentando este pasaje esta noche para también poder abarcar otros puntos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2 del 3 al 9, ¿no? La palabra nos enseña la importancia, ¿no? de la humildad. Entonces acá podemos meditar en que la humildad y el servicio en la vida cristiana también están, eh, hay vistas, ¿no? Además, también hace una exhortación a los creyentes a no actuar en egoísmo o en ego, ¿no? Entonces, tenemos un claro ejemplo, tenemos un patrón a seguir y qué mejor que la actitud de Jesucristo que nos sirve como un modelo de humildad, ¿no? Entonces, es el mejor modelo al que podemos voltear para poder seguir y estar encaminados, ¿no? Entonces, sin duda, este pasaje nos enfatiza en la importancia de seguir el ejemplo de Jesucristo al vivir una vida caracterizada por la humildad, el servicio desinteresado y la consideración hacia los demás. Así es. Bueno, eso es un punto importante que
que trata este tema acerca de la obediencia, ¿no? Y yo me percato de esto y a veces lo vemos como un punto de, sí, sí, ¿no? La obediencia, qué bacán. Pero podemos ver que a veces no se desarrolla, o sea, correctamente en la vida de una persona. No, a veces puede decir solamente palabras para afuera, ¿no? Pero ¿cómo una persona empieza a determinar que realmente la obediencia es parte de su vida? Es que empiezas a tomar acción, ¿no? Con respecto a lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, es un acto de obediencia, ¿no? Y el acto de obediencia produce descanso en la vida de una persona, ¿no? Así como hablábamos de acción y reacción al principio, y me llama la atención porque a mí varias veces me pasó que te pasa un poco de corriente y la reacción es automática, ¿no? Y así solamente te toca un poco de corriente y sacas la mano, ¿no? Porque es muy, muy fuerte la corriente. Entonces, yo podría decir lo mismo, ¿no? Necesitamos formar esta acción de obediencia y con el paso del tiempo vamos a ver que cada vez más rápido vamos a reaccionar ante la situación, ¿no? Entonces, el descanso del Señor va a ser más pronto cuando una persona camine en obediencia, ¿no? Entonces, yo la verdad, toda acción tiene una reacción. Puedo ver eso, ¿no? Eh, ¿Qué produce el descanso? Repone energías. ¿Qué produce la humildad? Obediencia. ¿Qué produce la obediencia? Eh, Descanso del alma, reposo del alma. O sea, todas estas acciones siempre traen una reacción, ¿no? Entonces, yo quisiera que podamos entender en esta noche que realmente necesitamos obedecer, ¿no? O sea, no podemos poner este ego a un nivel donde podemos decir, pues yo hago mis propias cosas a mi manera, a mi modo. O sea, ya estamos prácticamente descartando estas ideas porque eh, como varones necesitamos someternos a obediencia, ¿no? Y eso es algo muy importante. Así que hay un personaje bíblico que va a compartir nuestro hermano Jason también ahora y que él puede hablarnos acerca de él, amigo Jason, Ya, acerca de este eh, personaje. exacto. Y como decíamos al principio, en la Biblia hay muchos ejemplos del qué hacer, como también del qué no hacer, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de un personaje que nos lleva a nosotros a meditar mucho en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Este personaje que es absolutamente conocido, creo yo, por los que hemos estudiado un poco la Biblia, hemos leído historias de la Biblia, incluso en historias, han visto películas incluso hay películas de niños, hay películas de adaptaciones de la Biblia. Este personaje es bien conocido y estamos hablando de Saúl. Todos sabemos que Saúl fue elegido, sabemos cómo fue que Saúl llegó a ser rey de Israel, ¿ya? Cómo es que Dios vio en este hombre esa capacidad de poder gobernar sobre un pueblo. Pero llegó un punto en el que él empezó a ver las cosas distintas. Empezó a desviar un poco el entendimiento que él tenía y la cercanía que él tenía de Dios. Porque vamos a parafrasear la historia y para hacerla un poco más resumida. Pero sucede en un punto en el que Saúl, perdón, tenía que ir a atacar un pueblo, y esta era una dirección directa de Dios. Saúl es ordenado a ir a este lugar y destruir absolutamente todo lo que hay en ese lugar. Todo lo que hay en ese lugar. El Señor le dice, tienes que exterminar a mujeres, niños, animales, todo lo que encuentres en ese lugar tiene que ser exterminado, todo. Entonces, Saúl emprende su viaje y evidentemente cuando él va y sabe que la victoria es dada por Dios, entonces lo único que hace él es llegar ahí y hacer esa victoria evidente, ¿no? La hace real. Entonces él gana todo eso, pero al momento en el que está por destruir todo como el Señor le había ordenado,
él empieza a escuchar voces distintas en su vida. Ahora, aquí viene el punto del cual queremos hablar esta noche. Y uno de los cuales podemos encontrar en la vida de Saúl. Una de las cosas que Saúl hizo fue primero escuchar voces distintas en su vida. Dios ya había dicho algo, pero eso no satisfizo lo que Saúl quería hacer. No encontró satisfacción en eso, Saúl. Sino que él empezó a escuchar voces distintas, empezó a escuchar lo que decían los demás. Y en este caso, el pueblo. Y cuando estaba por a punto de destruir todo, dice que el pueblo, los que estaban con él, empezaron a ver, y él mismo empezó a ver y a ver en ese lugar, dice algo bueno, ¿no? Empezaron a ver cosas, dice que eran, que podían utilizar, que podían ver, que podían eh, traer para ellos mismos. Y al final, Saúl dijo algo, ¿no? Él determinó, dijo algo. Quizás, quizás no, Dios no se moleste cuando nos llevemos algo de lo que está acá. Quizás, ya sé cómo podemos hacer, ya sé cómo podemos hacer para que si nosotros digamos esto que está acá, Dios no nos diga nada, ¿no? De repente pensó un momento eso. Y empezó a encontrar convencimiento y empezó a escuchar el razonamiento de toda esta gente que le hablaba y él mismo se empezó a convencer de que aquello que Dios le había dicho no era suficiente, sino que él quería poner su propio interés en medio de esa orden que había recibido. Ahora, ojo que era una orden, Dios no había sugerido nada, Dios no le está dando un consejo para que él haga algo, era una instrucción directa, era una orden. Entonces, este primer punto me llama la atención, amigos, acerca de Saúl. ¿Cómo es que este hombre empezó a escuchar voces distintas de otra persona? Empezó a escuchar voces del pueblo. El pueblo le decía, oye, Saúl, pero ¿por qué vas a destruir todo, no? Mira, mira eso de allá, mira qué tal que esas ovejas. Nunca hemos visto un ganado así en nuestro pueblo. Esas ovejas pueden ser tan beneficiosas para nosotros. Ah, y además, podemos ofrecer esas ovejas en sacrificio a Dios. Mira, ¿no? Piénsalo. Entonces, qué interesante es, amigo Tony, amigo Caleb, ver cómo las voces de las demás personas empiezan a influenciar en nuestra vida y cómo es que nosotros debemos empezar a poner la alerta en circunstancias así. Porque no todas las voces que vienen a nuestras vidas son voces de Dios y son voces buenas que están en la voluntad de Dios. Hay voces que van a empezar a cuestionar lo que Dios nos dijo. Así es. Y creo que aquí hay un punto muy importante en el que se menciona la palabra, ¿no? Y él dijo, ¿por qué no? No. Creo que ahí empieza su desobediencia cuando él dice, ¿y por qué no? ¿No? O sea, quizás puede ser una mejor idea, puede ser algo mucho más conveniente. ¿Y por qué no? O sea, yo creo que la desviación empieza desde esta palabra, ¿no? ¿Por qué no? Y muchas cosas empiezan con cosas pequeñas, ¿no? Muchas cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Y creo que ese es el punto importante, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar bastante cautela de cómo nosotros tenemos que responder, ¿no? Para que usted empiece a estar enfocado en la obediencia, tiene que primero concentrarse en qué es lo que se ha escrito. Yo creo que puede ser que David estuvo, no sé, pensando en otra cosa cuando escuchó al profeta Samuel, ¿no? Quizás estuvo pensando en otras cosas, de reino, no lo sé, pero en el momento no lo meditó. O sea, una palabra no meditada, algún mandamiento, una orden que no está meditado, puedes cambiar de opinión en la situación, ¿no? Puedes cambiar de opinión. Y eso creo que es el punto, ¿no? Y eso creo que a veces puede darte a ti un posible de, puede ser que cambie o quizás vamos a cambiar la situación, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces estás invalidando lo que alguien dijo, la orden que alguien dio, ¿no? Y en este caso fue la orden de Dios, ¿no? Entonces aquí es algo muy terrible, muy terrible.
poder afrontar esta situación, porque Saúl se metió en un grave, grave problema por esa situación, amigo Tony. Sí, sin duda, lo que tú nos comentas, Caleb, es de que, pues, cómo no, en un simple pensar, en una simple palabra de cuestionamiento, puede cambiar todo, ¿no? En un 5 como tenemos coloquialmente ya conocido, ¿no? En un 5 cambia todo, ¿no? Ajá. Y sin duda lo que también nosotros hablábamos en los grupos internos, ¿no? Hay que tener o sea, nosotros sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, Samuel, rey Samuel conociendo de Dios, conociendo de la palabra y teniendo al lado a Samuel, una persona pues que prácticamente era su mejor consejero, se podría decir, no tuvo esa eficiencia, no tuvo esa eficiencia de, pues, de saber discernir que esas voces atentaban contra lo que Dios le había mandado encomendar, ¿no? Entonces, sin duda, lo que podemos también agregar a esta historia es de que el rey Saúl, pues, no tuvo el carácter también, ¿no? De discernir ese punto, ¿no? Entonces, sin duda, no dudemos que cuando tenemos que cumplir una orden, tenemos que cumplirlo al pie de la letra, como lo dicen, ¿no? Y sin duda siempre debe de ser así. Y como hijos, llevándole este contexto de relación de hijos-papás, nosotros, bueno, en mi caso aún sigo sujeto a mi mamá por el tema de estudios y siempre cuando ella pues me pueda dar una orden, alguna situación, tengo que cumplirlo, ¿no? Entonces, es de la misma manera lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos plasma en el rey Samuel, amigos. Así es, amigo. Y hay algo acá y hay algo que me llama la atención. Y justo mientras Caleb comentaba esto, me ponía a meditar en esto, ¿no? Y a medida que nosotros tenemos más cercanía con Dios, o incluso a medida que escuchamos este evangelio que nos hace a nosotros entender que hemos sido adoptados, que somos hijos, que ahora Dios es nuestro Padre y que tenemos una familiaridad con Él, nos hace vivir en esa confianza que tenemos con Él, ¿no? Pero hay un peligro que yo creo que algunos podemos permitir en nuestra vida y hay un peligro que yo creo que algunos tenemos que poner una alerta sobre eso. Y es el hecho de que sí, Dios es nuestro Padre, somos hijos amados, pero Dios también es nuestro, por así decirse, general, porque somos soldados de Dios. Ujú. Y somos Yes. gente que debe estar todo el tiempo a la orden reconociendo no solo la paternidad de Dios en nuestras vidas, no solo que Él es un Dios amoroso y nos cuida y nos ama, sino que también Él nos da órdenes como soldados que somos y nuestra responsabilidad es hacer y yo no he visto a ningún soldado que creo que haya querido sobrepasarse sobre su general y salir limpio de manos, ¿no? Creo que no sucede eso. Sino yo conozco que cada soldado que recibe una orden directamente de su general es, sí señor, y se acabó, y lo cumples al pie de la letra. Entonces, lo que creo que a Saúl le estaba sucediendo es que él estaba olvidando quién es aquel Dios que le estaba dando ese mandamiento. Porque en algún punto él le pudo pensar y decir, oye, pero si Dios es un Dios tan bueno, ¿no? Dios es un Dios de amor, no creo que se moleste, ¿no? De repente hago esto y él me va a entender, ¿no? Me va a entender cuando yo le explique qué cosa es lo que quería hacer o por qué lo hice. Incluso quizás en un momento como el hijo pródigo le estaba pensando y decía, ya esto lo voy a decir a Dios o al profeta cuando me hable de parte de Dios, le voy a decir, sí, de repente pasó eso, pero fue por esto, porque queríamos ofrecerle sacrificio a Dios, es para Dios al final. Y parece razonable, pero como lo decíamos mientras estudiábamos y hablábamos, esta actitud de Saúl no representaba ninguna otra cosa más que rebeldía directa a Dios. Y tenemos que tener bastante cuidado con eso. Ahora, hay cosas que Dios nos ha dado como órdenes
directas en su palabra. Hay cosas que Dios nos habla a nuestro espíritu y nos guía, nos instruye a hacer algo. Pero si hay algo que nosotros podemos tener por seguro, que son mandamientos de Dios, que son órdenes de Dios, que son instrucciones de Dios, es lo que está escrito y lo que tenemos en nuestras manos. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas de las que están en la Biblia, qué cosas de las que están en nuestras manos, estamos leyéndola y simplemente por momentos las pasamos por alto y decimos, bueno, si de repente no lo cumplo, aparte Dios es un Dios de gracia, Dios ya no es un Dios del Antiguo Testamento, incluso se decía, Dios no se va a molestar, ¿no? Dios me va a entender, así que si no cumplo, bueno, su gracia funciona, ¿no? Mientras más el pecado abunda, más abunda su gracia, decimos todavía, incluso hagamos versículos bíblicos para excusarnos de muchas cosas, pero es un peligro del cual debemos tener cuidado, porque Dios nos libra del pecado, pero cuando un pecado no lleva a arrepentimiento, el peligro es que ese pecado empiece a formar en nuestro interior una raíz de amargura, y hay un pasaje que habla de esto. Y Dios no puede, como decíamos hace mucho tiempo, Dios no puede obligarnos a nosotros a elegir algo, Dios no puede obligarnos a nosotros a decir nada. Entonces, obviamente, cosas que estamos viviendo, incluso decidiendo por nosotros mismos, no nos debería sorprender que al final de cuentas sucedan cosas que no queríamos, que sucedan cosas que al final nos causen tristeza, que al final nos causen dolor, frustración, y no es Dios el que hizo nada de eso, fue simplemente que pasamos su palabra por alto, diciendo Dios no va a entender. ¿Sabes qué? Dios ya hizo todo lo que él tenía que hacer. Si hay cosas en nuestra vida que funcionan y nos va bien, es porque nosotros decidimos tomarle la palabra a Él. Y si hay cosas que en nuestra vida están yendo mal y estamos experimentando dolor, tristeza, robo, es porque en un punto estamos dejando de lado sus instrucciones y haciendo quizás, al igual que Saúl, cosas que nos parecen a nosotros que está bien, pero son enemigas de Dios. Y esto me hace acordar, amigos, como contábamos ayer, esto que comenta este hombre de Dios. Y dice, hay cosas que Satanás va a disfrazar de algo bueno, pero que al final son cosas que van directamente en contra de Dios. O sea, qué Mm. importante ver cosas como esas, ¿no? Ahora, ¿son genuinamente buenas? Sí, porque hay cosas, por ejemplo, que tú puedes hacer que te ayudan a tu bienestar de salud, puedes invertir tu tiempo en estudiar algo, puedes invertir tu tiempo. Ahora, no estoy diciendo que dejes todo eso, pero el peligro está en que si esas cosas están por encima de Dios, entonces eso bueno que estamos adoptando para nosotros puede estar yendo en una desobediencia directa a Dios y puede estar quitándonos y robándonos nuestra comunión con Dios. Entonces, creo que ese es un peligro que hay que anotar, amigos, y Saúl nos muestra algo que de verdad nos debe llamar bastante la atención en ese punto. Así es. Y bueno, en ese punto yo creo que tenemos que hacernos una pregunta, que creo que estamos realmente caminando en humildad, realmente la humildad es parte de nuestra vida y si es parte de nuestra vida, hay una frase que quizás todos conocen, no sé si ustedes también lo han visto, y es rendir cuentas. No sé si lo han escuchado, pero creo que todos lo hemos hecho algún momento, ¿no? ¿Y tú te has dado cuenta que las personas que rinden cuentas son personas que están a cuentas? ¿No? O sea, son personas que están tranquilas, son personas que están bien, ¿no? Entonces, yo prácticamente es como si Saúl hubiese robado algo a Dios, ¿no? Con lo que Dios le ordenó hacer. Y es como que quería rendir cuentas de una forma errada, ¿no? Es como decirle, sí, pero moví esto, pero lo puse por acá, ¿qué te parece? Esto, el otro, pero no es lo que te he pedido, ¿no? Entonces, y alguna persona puede decir, pero ¿dónde está la gracia de Dios? Si Dios me habla de gracia, que su gracia es para mí, que esto, que el otro. ¿Sabes qué, querido hermanito, querido joven, niño, señorita, lo que esté mirando? Lo que consiste es que Dios es un Dios justo, ¿no? Y Él obviamente pide excelencia cuando una persona tiene que rendir cuentas, ¿no?
Y ahora yo me pongo a pensar bastante, rendir cuentas a Dios, ¿no? Y esto es obedecerlo, ¿no? En cada cosa que Él ha prometido, en cada cosa que Él ha dicho, nosotros tenemos que aprender a obedecer. El libro de Hechos, el capítulo 5, verso 29, habla acerca de obedecer a Dios. Si tú tienes tu Biblia o si tienes tu celular o algo, puedes buscar este versículo. Dice lo siguiente en el libro de Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto realmente es rendir cuentas, ¿no? Ahora, yo creo que estoy seguro, muchas personas a veces por sugerencia de otros, ¿no? Era como el caso de este rey que estudiábamos hace un tiempo, ¿no? De rey de Israel, eh, que había sido sugerido por otras personas, por sus amigos, ¿no? Y fue escuchando a las personas antes de una orden de alguien que pues era de Dios. Entonces es lo mismo en nuestra vida. Si nosotros intentamos hacer algo en nuestra vida solamente por orden, por sugerencias de personas, y no es, o sea, la voz de Dios, nuestra autoridad final, vamos a tener muchos problemas en desobediencia, ¿no? Vamos a caer en rutinas de egoísmo, egocentrismo, vamos a caer en orgullo, o sea, esto va a acarrear muchos problemas para nuestra vida. Por ejemplo, en el tema de, digamos, finanzas, alguien así apresuradamente que haya podido quizás pedir un crédito cuando realmente no tenía esa posibilidad de poder pagarlo. A veces ese punto una persona puede decir, pero ¿por qué lo hice? Por una sugerencia inmediata, ¿no? Sácalo así, hazlo así, pero no es con una sabiduría de Dios, no es, por ejemplo, no es como orar y esperar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú deseas? Cuando una persona camina, por ejemplo, en obediencia hacia Dios, produce una palabra desde su interior y empieza a preguntarse, ¿qué es lo que tú deseas, mi Señor? Porque quiero obedecerte primero a ti. Entonces aplicamos el libro de Hechos 5 29, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy, muy, muy importante que nosotros consideremos, ¿ok? Obedecer a Dios, amigo Tony. Creo que esto es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Sí, sin duda, amigo, es fundamental este punto, ¿no? Yo, meditando en Efesios 6:1, si lo pueden proyectar en pantallas, es un versículo cortito, no es tan extenso como el anterior. Esperamos un poco. Efesios 6:1. Y la palabra de Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Qué importante lo que nos menciona la palabra de Dios en este versículo, ¿no? Y lo que nos hace referencia, ¿no? De que hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque Ujú, esto es justo, ¿no? Entonces, lo que enfatiza, ¿no? La importancia de que los hijos obedezcan a sus padres como parte de su relación con Dios, ¿no? Y es un claro ejemplo que nosotros también debemos de apuntar, ¿no? La relación con Dios. Entonces, la obediencia a los padres se considera una acción justa y apropiada desde una perspectiva espiritual, ¿no? Como ya lo estaban comentando, Caleb. Entonces, obedecer es un acto muy, muy simbólico para mí, la verdad. Te sujeta, estás sujeto a alguien. Entonces, para mí sería eso, ¿no? Entonces, no busquemos justificarnos si no cumplimos algo. Es mejor arrepentirnos y llevar una vida cristiana chévere, ¿no? Sana, en buen estado para que me puedan entender, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros hacemos algo y siempre, o sea, estamos inmersos el día a día a cometer pecados, entonces es
es un claro ejemplo también de humildad, saber reconocer, saber arrepentirse. Entonces, para que tú puedas estar en paz también, ¿no? Para que tu vida espiritual también pueda encontrar la paz, ¿no, amigos? Entonces, para mí sería eso. Así es, amigo. Y es excelente lo que dices, ¿no? Esa comunión que tenemos con Dios no debe verse contaminada, no debe verse amenazada por ninguna de las cosas que podamos nosotros hacer como hijos, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Dios está todo el tiempo con sus brazos abiertos para que nuestra relación con Él, esa comunión cercana con Él, sea la mejor que podamos vivir, ¿no? Pero nosotros somos aquellos que decidimos acercarnos a Él. Entonces, ¿qué es lo que demuestra, por ejemplo, que no estamos poniéndole unas barreras? Al igual que como hablábamos hace unos días, que el orgullo, por ejemplo, es como ese mal aliento. El orgullo es como que no hay forma en que tú puedas acercarte a alguien con algo así y puedas tener una conversación necesaria con esa persona. Yo creo que al igual que el orgullo hace que se interrumpa, que se estorbe nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios, yo creo que la desobediencia también produce eso. Y algo que es, obviamente, todos entendemos que estamos bajo la gracia. Amén. Somos hijos de Dios, Él nos ama, nada va a cambiar eso. Pero, al igual que yo escuché alguna vez a un pastor decir esto, una fe contaminada ya es incredulidad. Ujú. Y yo creo que una obediencia contaminada, no existe el 90% de obediencia y hay un 10% me equivoqué o, no sé, hice algo distinto, ¿no? Como decía Caleb. Incluso en la ley funcionaba así, tú puedes cumplir las 599 leyes, pero fallabas una y se acabó, no cumpliste nada. Entonces, qué importante es entender y saber en nuestro corazón que una obediencia debe ser 100% genuina, Ujú. que no debemos poner por delante de lo que Dios nos dijo un razonamiento de, bueno, esto, ¿qué me conviene o no me conviene? ¿No? Creo que hay cosas en la palabra que Dios nos dice que va a parecer tan, no sé, tan fuera de razonamiento que algunos van a empezar a decir, pero, oye, ¿y eso en qué me beneficia a mí, no? Bueno, yo puedo obedecer Ujú. eso, pero qué hay de mí? ¿Qué me trae a mí eso? ¿Qué produce en mí? Pero una obediencia a Dios, y ahora creo que este es un buen punto, una obediencia a Dios va a requerir de nosotros que muchas veces apaguemos esto, nuestra mente, el razonamiento, el entendimiento humano, sí, y simplemente nos pongamos manos a la obra. Y hay muchas de las cosas en la palabra de Dios que son así. Porque si tú empiezas a razonar con eso, si empiezas a sacarle cálculos y decir, bueno, pues si hago esto, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa si muevo esto y esto? Vas a terminar frustrándote, vas a terminar de repente empezando a ver de Dios de manera distinta, tu confianza en Él se va a ir perdiendo, pero si somos gente que decimos en un punto, ¿no? Bueno, Dios me dijo esto que haga, y bueno, yo simplemente lo que voy a hacer es obedezco. No me parece algo razonable, obviamente es Dios, Dios está más allá de la razón del ser humano. Entonces lo único que yo voy a hacer es escucho, recibo y porque amo a mi Dios voy a hacer lo que Él me ha dicho. Entonces, por ejemplo, ¿no? Detalles que nos pueden enseñar la vida de Saúl es que apaguemos nuestro razonamiento y empecemos a apagar todas esas voces externas que nos quieren hacer dudar de lo que Dios nos ha dicho. Que nuestra obediencia sea clara, directa, que nuestra obediencia sea sin excusas, sin aparentemente empezar a agradar a otras personas, que nuestra obediencia no tenga ningún otro factor que simplemente creer en Él, aceptar que Él es Dios y que por amor nosotros somos capaces de cumplir lo que Él dice. Y tú, Caleb, das un ejemplo y me gustaría que lo puedas compartir acá acerca de lo que sucedía, por ejemplo, de los dulos, ¿no? Esta palabrita dulos. Y acerca de cómo esta gente aceptaba por sí mismo ser alguien que decidía quedarse Mm. con sus amos. Ahora, esto viene al punto en el que habla la Biblia acerca de, por ejemplo, no solamente es obediencia a Dios y los demás ya que vean su vida, ¿no? Sino que Dios habla de una obediencia incluso a los que están por encima de nosotros. Así es. Y bueno, bueno, la historia es que existía en la época de estas
hace muchos años atrás la servidumbre, pues, ¿no? Y eran este tiempo donde ya empezaban a independizarse el país y las personas también despedían pues a la gente que había sido esclava, ¿no? Y era en este tiempo donde una persona despidió a su esclavo y le dijo, bueno, ya vete, ya no eres mi esclavo y haz con lo que en tu vida lo que desees. Y esta persona increíblemente le dijo, no, la verdad es que no sé otra cosa hacer que ser esclavo. Así que tómame nuevamente como tu esclavo, pero esta vez ya no voy a ser esclavo a la fuerza, sino un esclavo a propia voluntad, ¿no? Y creo que esa es la imagen que toma Pablo cuando él dice, soy esclavo por amor de Cristo, ¿no? Creo que qué bonito es esta palabra porque ya no es algo como que ya, ¿no? Este espeso, ¿no? Que me tiene acá esclavizado, sino es alguien que ha decidido por amor ser un doulos, un esclavo a propia voluntad. Y es algo muy bonito, ¿no? Un corazón muy sincero el hecho de poder servirle a Dios de esa manera. Sí, me llama bastante eso la atención, ¿no? Porque incluso puede surgir ahora ese tema de que la gente empiece a ver a Dios como un Dios que esclaviza, ¿no? Cuando le hablas, por ejemplo, de mandamientos, Dios tiene mandamientos en su palabra, Dios nos da órdenes en su palabra. Mucha gente puede decir, "Uy, entonces, este es un Dios esclavista, ¿no? Este es un Dios que quiere simplemente que a todos le hagan a lo que a él le gusta o que estemos sometidos a él para que nos pueda utilizar como él quiere. Pero amigo Tony, a toda esa gente que piensa de esa manera, ¿qué podrías decirle? Cuéntales, sácales ese paradigma falso de la cabeza. Esa espina Sácales mala. esa espinita que mucha gente tiene acerca de Dios, ¿no? Ese mal concepto, esa mala fama que tiene de nuestro Dios. Sí, lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Y hay también que mencionar que ahora las redes sociales pues está a disposición de cualquiera, ¿no? Un clic y te aparece cualquier tipo de información. Y yo veía, me hiciste meditar en una declaración que hizo pues Jesús Adrián, que es un cantante que es del género cristiano, ¿no? Muy Él popular. dice, ¿no? Si Dios me dio un don para cantar, pero solamente para alabarlo a Él. O sea, él a Dios lo toma como egoísta, ¿no? Entonces, él confunde mucho y comete un grave error, ¿no? Entonces, yo sin duda pienso, y de todas maneras, amigo Jason, Caleb, servirle a Dios es una aventura muy bonita, ¿no? Ujú. Y desde el aspecto, si lo quieren ver, ¿no? Yo estoy estudiando ahorita, soy universitario. eh, a mí, la iglesia en muchos aspectos me ha ido capacitando, ¿no? Y yo doy gracias a eso porque hay un crecimiento personal. Entonces, ya vemos un lado positivo, ¿no? Y sin duda, en cuanto tú vas conociendo a más la palabra, tu vida misma va diciendo algunas cosas sí y a otras cosas no. Y no es por una obligación que se pueda ver de manera, pues, ah, no, pucha, qué espeso, Dios, no tengo que hacerlo porque si no, pues me castiga, me va mal en esto, no. Tú mismo, como buen hijo de Dios, volvemos, ya tienes un buen discernimiento positivo, ya sabes lo que la palabra está diciendo, entonces ya lo haces por una convicción de corazón, ¿no? Y sin duda, amigo, servir a Dios no es una esclavitud, servir a Dios no te cohíbe de cosas. Si bien es cierto, este mundo pues tiene cosas seculares que en vez o sea, de agradar a tu espíritu, pues están agradando más a tu carne, ¿no? Y entonces eso hace que para el mundo sea atractivo, ¿no, amigo Jason? Eso podría decirte yo esta noche. Sí, ¿no? Y la verdad es que la gente vive muy confundida al respecto de eso, ¿no? A mí me llamó la atención una imagen que cuando Dios habla de los mandamientos, me dio una perspectiva distinta de cómo ve, por ejemplo, la gente los mandamientos de Dios, ¿no? Y acabo de conseguirlo justo acá y quiero que lo vean conmigo. Y fíjense en lo que dice analicen bien esta imagen. Todo lo que están viendo en Facebook, todos. Ahí están unos dibujitos, estamos implementando acá
la media, pero fíjense en esta imagen. Mírense, miren en este varón que está, que dice, hoy estoy restringido por esta cerca, dice, ¿no? ¿Y qué dice la cerca? ¿Qué dice en la cerca? Mandamientos de Dios, dice, ¿no? Mandamientos. Y al amigo le dice, espérate, espérate, no es una cerca, dice, ¿no? Es un barandal de protección. La otra imagen es que ella se salta a la cerca y pues, fin, ¿no? Fin, y suena la música de los Looney Tunes, suena, ¿no? Cuando se cae. Pero esto me hace ver una perspectiva distinta de cómo es que nosotros debemos ver los mandamientos de Dios. Dios Mm, siempre está tratando de protegernos a nosotros. Si Él nos da instrucciones en su palabra, si Él nos da mandamientos en su palabra, es para que nosotros nos vaya bien, para que podamos estar bajo su cuidado, estar bajo su gracia, vivir siendo de bendición para otros. No hay cosa que esté en la Biblia que sea algo egoísta de parte de Dios. Cada instrucción que hay, cada cosa que Él nos da, siempre es para que nosotros vivamos, como decíamos hace un tiempo, en esa plenitud de vida que Él promete, ¿no? Entonces, esa perspectiva, amigo Caleb, distinta de lo que vemos de cómo vemos los mandamientos de Dios, creo que es bastante interesante. así es. Bueno, creo que son buenos límites, ¿no? Buenos límites. Esto que nos mantienen en orden, se podría decir, ¿no? Y bueno, yo también quisiera agregar en estos puntos, ¿no? que estamos avanzando, que un hijo de Dios, o sea, tiene que tener estos parámetros dentro de su vida, viviendo en humildad y en obediencia, la acción y reacción que estábamos hablando, no es, por ejemplo, también sujetarse a gobernantes, ¿no? Muchas personas, yo creo que en este punto dicen cosas de sus autoridades, pero no hay autoridad no puesta por sí misma, sino ha sido dada por Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto dice, ora por tus autoridades, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer con una persona humilde y obediente, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, ¿no? Y esa es la orden de Dios. Tenemos que formar eso en nuestro corazón. A veces una persona puede saltar y decir, bueno, pero yo estoy viendo una realidad. O sea, yo no te he dicho si tú ves o no ves la realidad. La palabra del Señor dice que ores por ellos, ¿no? Entonces, es un punto muy diferente de verlo, ¿no? No es solamente decir lo que pienso, porque eso está acostumbrada a la gente, ¿no? Las cosas. Pienso algo y digo, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, empecemos a entender que humildad es un aspecto muy importante en nuestra vida que nos ayuda a limitar nuestras palabras, ¿no? Contra algo que podría perjudicar, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante, queridos amigos, poder también entender que necesitamos estar sujeto a autoridades. Amigo Tony. Así es, amigo. ¿Qué sería, no, si no tendríamos autoridades? O sea, ¿qué sería una vida bien Desorden, relax, ¿no, amigo Jason? ¿Qué opinan, chicos? Una vida Todo un así, sería, desorden, todo un sería un desorden. caos, ¿no? Todo un sería caos total. absolutamente un caos, ¿no? Y hay algo bien Sí, importante que dice la Biblia y creo que esto pueda darnos un tema de conversación también. Y la palabra dice algo bien interesante. Dice, si tú no eres capaz de obedecer a quien tú ves, ¿cómo pretendes obedecer o cómo pretendes ser obediente a alguien que ni siquiera ves? O sea, si no somos Claro. capaces de honrar a una persona que vemos por la autoridad que tiene o por la posición que tiene, en la que está, entonces, ¿cómo podemos pretender, cómo pretendemos decir que yo honro a Dios o que obedezco a Dios, ¿no? Entonces creo que Mm, esta parte, ese momento en el cual tenemos a alguien sobre nosotros que quizás no nos agrada su actitud, no nos agradan sus palabras, no nos agrada lo que hace, pero reconocemos una autoridad en él y honramos eso y respetamos eso, nos hace incluso entender que nuestro corazón está listo, está demostrando nuestra verdadera honra a Dios también. ujú, Entonces, saber que no solamente decimos, no, yo obedezco a Dios, pero a los hombres no, todos algunos tergiversan ese versículo y dicen, ay, entonces solamente lo que dice Dios y lo que escuche Él me hable, voy a hacer, ¿no? Lo demás ya no interesa. Pero Él, ujú, o sea, si tú quieres obedecer a Dios,
Entonces, obedece lo que dice su palabra, sométete a tu autoridad. Eso es obedecer a Él. Entonces, creo que un buen paso, amigo Tony, es empezar a obedecer a aquellos que vemos para que luego podamos ser capaces de obedecer a Dios. Creo que va todo al mismo tiempo incluso, porque todo el Espíritu Santo hace que nosotros empecemos a reconocer que honramos y obedecemos a Dios cuando nuestra actitud frente a una autoridad terrenal también es la misma. Así es. Sí, sin duda, amigo. Y buen punto lo que tocas, ¿no? Muchas veces tenemos que influenciar, ¿no? Lo que ciertamente estamos aprendiendo, ¿no? Y ya temporadas anteriores lo hemos estado viendo también en Adulán, ¿no? Y sin duda, pues, yo me acuerdo una vez, estaba en un almuerzo de amigos y pues habían mandado a comprar por una persona, mayonesa. Y pucha, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Sí, ya todos habían terminado de comer, ¿no? Y el chico vuelve, pues, ¿no? Y dice que no había mayonesa, que tuvo que buscar en otro lado, pero trajo, ¿no? Entonces, a lo que va es de que esa persona que fue a por ese mandado trató de complacer, ¿no? Yo puedo verlo eso, ¿no? Trató de complacer a la persona que envió, ¿no? Entonces, ahí se puede ver una muestra de obediencia, ¿no? Y lo que Ujú. yo recordaba también este pasaje, lo que comentaba Pastor Omar, es de que una persona humilde tiene que estar sujeto a alguien, ¿no? Entonces, se relaciona bastante y hoy podemos también confirmar en esta noche que es así, queridos amigos. Sí. Así es. Y creo que Una con una persona palabrita que humilde podemos... es eso, ¿no? Dale, amigo, dale. Dale, dale, nos Ah, no, Yanken dale, Po, cruzamos. si no, Yanken Po. Ya, ya que para ver quién. Una palabrita que creo que podría aquí hacernos entender de por qué, por ejemplo, es que es necesario obedecer a Dios, es esta palabrita dependencia también, Mm, ¿no? claro. Además de humildad. Porque si tú simplemente obvias, tiras a un lado lo que Dios dice, estás diciendo, en otras palabras, yo no dependo de Dios, o sea, puedo vivir mi vida solo, me puedo dirigir solo, me manejo solo, no necesito de nadie Mm. más. Pero cuando tú obedeces, cuando estás todo el rato pensando qué es lo que Dios dice respecto a esto, estás diciendo mi dependencia absoluta está en Dios. O sea, porque no di un paso sin que antes Él me diga qué hacer, ¿no? O sin haber leído lo que Él quiere que yo haga, por ejemplo. Y Jesús es el Mm, claro ejemplo de eso. Entonces, esta palabrita así es. dependencia creo que es algo que nos puede ayudar a entender un poquito mejor esto, amigo. Así es. Y una palabra bien curiosa que acaba de mencionar también Tony es que no existe el humilde que no se sujete a nadie, Mm. ¿no? O sea, no hay lógica en eso. O sea, no puedes decir yo soy humilde y no te sujetas a nadie, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una dependencia, ¿no? De Dios, personas terrenales, de tus padres, gobernantes, de tus pastores, ¿no? Entonces, en este punto yo también podríamos decir que es una orden bíblica el hecho de sujetarse a nuestros pastores, ¿no? Entonces, si todo tiene un orden, o sea, Dios es un Dios de orden, todo tiene, incluso hasta en la iglesia hay un orden, todo crece normalmente, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si tu cuerpo se rebelara? No quisiera agarrar esa botella que está delante de ti, no quisiera, se revela, te quiere agarrar el cuello. Sería, sería una pérdida de tiempo, ¿sí o no? Solamente hasta pelear con tu brazo, solamente porque es una acción simple el hecho de hacer. Y Pues te obedece porque hay un ejemplo médico de rebeldía eso. del cuerpo, ¿no? Así es. Y ese ejemplo de rebeldía Cuéntame. del cuerpo es el cáncer. Wow. Porque lo que hace el cáncer no es nada más una célula que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser de repente una célula del pulmón, ¿no? Yo no quiero, Pastor Mara me lo recuerdo con bastante gracia lo que él decía, ¿no? Y él decía, una célula del cuerpo dice, una célula del pulmón dice, no me interesa ser a mí pulmón, quiero ser pelota esa. Entonces empieza a irse por cualquier otro lado, empieza a formarse un bulto ahí. Y Ese pelón. cuando empieza a ver ese punto de rebeldía, o sea, de que el cuerpo empieza Ajá. a no someterse a lo que debería,
se produce el cáncer y todos sabemos que el cáncer pues es un terrible daño al cuerpo. Lo mismo pasa con Así, nosotros, en el cuerpo de Cristo. exactamente. Ese es un punto, buen punto, amigo. Yo creo que eso es lo que necesitamos entender, es que si tú consideras tu humildad, piensa en las personas a quien te estás sujetando, ¿no? Sinceramente, ¿no? Pensemos en esto. Y creo que alguien decía, en un pastor, o alguien por ahí escuchaba, si tú tienes algún problema en tu vida, ¿no? Si tú pasas alguna circunstancia en tu vida, piensa y medita de qué padre te has desconectado, de qué persona de autoridad te has desconectado. Wow, y a mí me llamó la atención porque a veces hay situaciones en las que una persona, pues así de solapa, se empieza a desconectar, ¿no? Entonces, si pasan situaciones, ¿de qué padre te estás desconectando? ¿Ok? Entonces, creo que ese es un punto importante, amigos, que podamos comprender y entender hasta ahora este punto. Ahora, podríamos hablar de esto un poco más acerca de, entonces, ¿qué voz tiene la obediencia, no? ¿Qué declara la obediencia? Porque obviamente la obediencia proclama algo, no, no es algo que solamente se actúa, sino proclama, ¿no? O sea, es una forma de hablar una persona obediente, ¿no? Ujú. Porque tú puedes Entonces, hablar con tus palabras, pero hay ajá, cosas que hablan claro, más fuerte de ti y eso es lo que la obediencia hace también. Ujú. así es, amigo Tony. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué es lo que nos declara la obediencia? ¿Qué nos declara la obediencia? Me lo han puesto difícil, mentira. No, ya la Tú noche así sabes. importante, ya estaba chévere la conversa. Entonces, ¿qué declara, no, la obediencia? Y yo meditaba mucho en este punto, declara que ama a Dios, ¿no? Entonces, esto podemos tener de referencia en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5 versículo 3, ¿no? Entonces, es un texto muy importante y nos dice lo siguiente, ¿no? En verdad amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, ¿no? Lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Y sus mandamientos, pues no son difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, este versículo pues hace énfasis en que el amor de Dios se manifiesta a través de la obediencia, ¿no? Entonces, en sus mandamientos, y también destaca que, o sea, cumplir sus mandamientos no es imposible, no es nada del otro mundo, ¿no? Todo es accesible y alcanzable, ¿no? Entonces, pero ¿cuál también podría ser un tip de que podamos alcanzar sus mandamientos? Es de que para aquellos que tienen un corazón dispuesto a obedecer. Qué importante, nos confirma ya este versículo de tener un corazón dispuesto a obedecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué opinan? Excelente, excelente. Y el versículo que justo habla acerca de esto es bien interesante, ¿no? Y creo que podemos ver Sí. 1 de Juan 2:3 también y leer un ratito y darnos cuenta qué dice 1 de Juan 2:3, ¿no? Y vamos a leerlo juntos. Dice esto, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo escuchaba a un pastor decir esto y me parece interesante la forma en la que se interpreta el tema de guardar, atesorar. Y si tú buscas el término original, siempre el griego hace ejemplos de cómo, de lo que significa la palabra, ¿no? Y en este punto, esta palabra guardar es como resguardar, es como un ejército resguardando un tesoro muy valioso. O sea, así de protegido debe estar en nuestro corazón los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, el primer punto muy interesante, amigo, la obediencia grita, creo que habla más fuerte que nuestra propia voz, que de verdad amamos a Dios, amigo Caleb. Así es, wow. Y este punto creo que es algo muy determinante, porque la obediencia puesta en acción siempre declara que tú amas a Dios, ¿no? Y esto se nota, ¿no? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué es lo que estás amando? ¿No? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? Eso es lo que va a reflejar tu corazón, ¿no? Y si tú hablas del amor a tu padre, pues esto es, o sea, lo que va a accionar en ti, lo que va a formarse en ti, ¿no? Y así que
amigos, yo creo que podemos leer este versículo de 1 de Juan 5:3, ¿no? No sé si podemos ponerlo. Dice la palabra, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, lo que hablaba Tony, ¿no? Y eso es, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. Y no es otra vez, ¿no? No es algo ya obligatorio, ¿no? Por resignación, ya, pues, ¿no? Como decíamos en el grupo, ¿no? Ya, pues, porque simplemente hacen iglesia en mi casa, ya, pues, tendré que ir, pues, ¿no? O tendré que estar, ¿no? Obligado, ¿no? No, sino es que lo hagamos de corazón. O sea, digamos, pensemos en gente, pensemos en personas, digamos, esta es la voluntad del Padre, ¿no? Quiero hacer su voluntad. Y ahí es el propósito de poder estar en iglesia, de cumplir una misión, de alcanzar más gente, ¿no? Y eso es el punto. Yo creo que eso es en sí el fundamento principal, ¿no? Nosotros amamos a Dios y lo declara nuestro espíritu obediente. Así es. Así que, eh, así que amigo Jason, ¿qué más sigue? Sí, hay algo más que la obediencia, por así decirse, declara y demuestra. Y este versículo te puede ayudar a entender esto. Porque ¿qué es obediencia? No es otra cosa que escuchar lo que él dice y ponerlo en práctica. Porque no solo basta con que escuches y escuches y escuches, hay un paso siguiente a eso. Y Mateo 7:24 dice algo bien interesante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿qué hizo a este hombre prudente? ¿O por qué Jesús llama a alguien prudente, a una persona prudente? Porque lo que dice la primera parte del versículo es algo que está demostrando con su vida, que oye las palabras que Jesús dice, pero no solamente eso, sino que hace lo que Jesús dice. Entonces, amigos, creo que este es bien interesante. No basta con que tú digas, bueno, yo sí escucho a Dios, ¿no? Lo que Él me diga, lo que quiera que yo haga, muy bien, lo voy a escuchar. Estoy yendo a las prédicas, estoy escuchando también, muy bien. Y creo que Dios, estás viendo, ¿no? Estoy asistiendo, por ahí decimos, ¿no? Tengo mis puntos ahí en su, como si yo estuviera su lista de asistencia y te dice, ah, ya, domingo, muy bien, asististe, ¿no? Pero no es suficiente con eso. Es bueno hacerlo, obviamente que sí, evidentemente es bueno congregar. Pero más allá de eso, Jesús dice, si tú de verdad quieres ser prudente, oye estas palabras que yo digo y ponlas en práctica, ponlas por obra. Entonces, amigo Tony, no solo basta con escuchar, es importante hacer. Sin duda, amigo, ¿no? Es un punto muy, muy importante lo que tú comentas, ¿no? Yo también, pues, antes creía que ir a la iglesia era como que Dios me va a ver del cielo y me va a decir, vas bien, pero no solamente es hacer las cosas por cumplir, ¿no? Más hacer las cosas por convicción, ¿no? Y muchas veces tenía esta conversación con Caleb, ¿no? Y él siempre me decía, uno decide ser hijo de Dios, decide seguir por convicción, ¿no? Es una decisión. Entonces, lo que yo puedo resaltar de este punto es que hagamos las cosas con un extra de que, oye, lo estoy haciendo por algo relevante, ¿no? No solamente porque me están diciendo que lo haga, porque en mi caso he visto, ¿no? Que hay personas que les encomiendan una tarea y lo hacen por hacer, pero qué excelente se ve cuando tú mandas a hacer alguna tarea X a esa persona y te lo hace mucho mejor. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Cumple tus expectativas y sobresale de tus expectativas, amigo. Mm, interesante que es eso, ¿no? Tu micrófono, amigo. Así es. Ah, ahora sí, ahora sí. Así es, estoy apagado y estoy hablando. Estamos Está hablando en Ok, mudo, hablando, en man, mudo. en mudo, ¿no? Mimo, mimo. Mimo, enseña, estoy hablando. Bueno, creo que es algo increíble, increíble, el hecho de poder caminar en humildad, ¿no? Creo que aquí, hasta aquí ya estamos entendiendo realmente cómo es una persona que camina en una humildad verdadera, ¿no? Entonces,
guardemos en nuestro corazón estas palabras, ¿no? Guardemos en nuestro corazón esto que estamos aprendiendo, porque es necesario, porque muchas veces vamos a ser tentados a caer en orgullo o en egoísmo, ¿no? O en la tendencia que ahora es, tú eres el arquitecto de tu propio destino, decíamos, ¿no? O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero sin Dios nada es posible. Sin Dios, ¿ok? Si Dios no edificara Entonces, la queremos casa, dejarte claro. Ajá, así es. Nada. O sea, yo quisiera decirte que con Dios todo es posible, ¿no? Entonces, todo con Él es posible. Cuando Él está a tu favor, cuando tú estás caminando con Él, Él quiere darte la vida que Él tiene, ¿no? Que a veces una persona por solamente su ignorancia lo rechaza y dice, bueno, yo estoy solo aquí, solo me iré, ¿no? Pero tú estás como decía Jason, ¿no? Como un general ahí en ti que estamos en la posición de obedecer. Y que es lo increíble es que una persona bien se obedece o bien se revela, ¿no? Cuando una persona habla de un general. Si tú no es que hay un punto neutro, ¿no? Entre el obedecer y la rebelión, no, yo estoy en ese punto neutro, no, no hay. Es bien obedeces o bien te está revelando. Simplemente es así. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con esto, amigos, en esta noche. Si hay algo que ustedes también más quisieran añadir a este punto, creo que ya hemos llegado a una buena conclusión. Amigo Jason. y creo que al final siempre aterrizamos en lo mismo, ¿no? Y es que si hay alguien a quien podemos mirar y decir, pero ¿cómo lo hago? O ¿quién es mi ejemplo? Creo que no podemos mencionar ningún otro nombre que nuestro Señor Jesús, ¿no? Él es nuestro mayor Ujú. ejemplo de obediencia, Él es nuestro mayor ejemplo de humildad, de mansedumbre. Y fíjate qué tal nivel de obediencia que hace esto, ¿no? Que dice Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el límite para ser obediente? Creo que el mismo Jesús lo puso bien claro, ¿no? Incluso puede resultar en algo así de intenso, algo así de delicado, pero nuestra obediencia debe mantenerse intacta. Porque ¿sabes qué? No fue una muerte, no fue obediencia hasta la muerte y fin. Fue una obediencia hasta la muerte y el cumplimiento de la promesa que era su resurrección. Entonces, Jesús sabía algo. Mi Dios a mí no me va, mi Padre a mí no me va a enviar a matarme. Si su obediencia, si mi obediencia a Él es hacer lo que Él me dijo, yo sé que al final va a resultar en algo bueno. Porque como dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y podemos hablar de muchos otros ejemplos, pero por ejemplo, Abraham es otro ejemplo de una obediencia así, imagínate. Es otra historia, podemos quedarnos hablando de Abraham también, acerca de cómo fue el nivel de su obediencia. Personajes como Noé, personajes como Jacob, etcétera, ¿no? José, hay tantos nombres que podemos hablar, pero nuestro ejemplo por excelencia es Jesús. Entonces, mantengamos, varones, amigos, chicos, nuestra identidad de humildad intacta y te aseguro que la obediencia va a ser algo sumamente natural. Vamos a tener que esforzarnos para obedecer, vamos a tener que arrancarnos una uña para obedecer, o hacerlo así tan forzado. Cuando se trata de que nuestra identidad es la humildad, la mansedumbre de la cual Jesús habla, va a ser tan natural como respirar el hecho de obedecer. Entonces creo que es importante, amigo. Excelente, amigo, sin duda. Y también recordar que, como siempre, ¿no? Hemos escuchado esta palabra de aliento también de que recordemos de que no es en nuestras fuerzas, ¿no? Sino más en sus fuerzas de Dios. Y qué importante lo que tú añades, amigo. Sin duda, la obediencia, tenemos un claro ejemplo en Jesús. Yo puedo ver de que si tú te propones a hacer a tener una vida pues en obediencia, no desesperes, todo es progresivo. Siempre nosotros también queremos tener resultados ya, ya, pero debemos de entender que todo es paso a paso, ¿no?
y que ir conociendo a Dios, meditando en Dios, pues es una aventura, ¿no? Porque día a día vas aprendiendo nuevamente su palabra. Si bien es cierto, y tú puedes escuchar este mensaje que te estamos comentando, pero de acá a un mes, 3 meses va a tener otro impacto para tu vida, ¿no? Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, amigos. Así es, amigos. Entonces, quedamos con una buena conclusión en esta noche, aprendiendo este tema muy importante. Creo que vamos a guardarlo en nuestro corazón y gracias a todas las personas que se hayan podido quedar hasta este momento, ¿ok? Así que Ujú. también vamos a pasar a nuestra Alto ahí. agenda. Ay, Policía de anuncios, alto ahí, no se vayan, ¿ah? Alguno dice ya, terminó el mensaje, ahora sí me Ya, voy a la ya estaba transmutación. plan fuga, mano, plan fuga ya. policía de anuncios. Los que están ahí en el chat viéndonos, no se vayan. Queremos contarles nuestra agenda, así que, amigo Caleb. Así es. Entonces, estamos muy felices de poder estar en esta semana de la juventud, ¿no? Se podría decir. Y tenemos una agenda extensa para esta semana, así que atentos, por favor, a esto es lo que vamos a contarles para estos siguientes días. Bueno, la siguiente semana, familia, ¿no? De Benecer y jóvenes de Adulam también. Este siguiente viernes tenemos la noche de Adulam. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a estar dando todos los reportes, todas las cosas que estamos haciendo como jóvenes, ¿ok? Lo que estamos logrando. Así que, por favor, conéctese el siguiente viernes a partir de las 8 de la noche, ¿ok? Noche Adulam, el siguiente viernes. También todos los sábados tenemos las reuniones Extreme, tanto presencial y virtual, ¿ya? Y es en nuestra iglesia, ¿ok? El día de mañana también vamos a tener un evento, pero va a ser en el siguiente anuncio, ¿ok? Todos los sábados Extreme a las 4 de la tarde. Vamos con la siguiente. Ok, mañana, 23 de septiembre, eh, a las 7 de la noche en nuestra iglesia Benecer tenemos una fogata, ¿ok? Fogata para toda nuestra iglesia, ¿ok? Están incluidos el grupo de varones, de damas, ¿no? Jóvenes extreme, todos están invitados a nuestra fogata del día de mañana, a partir de las 7 de la noche en nuestra iglesia Ebenezer. Además, mañana, esta es la noticia que quería darles. Mañana sábado, 23 de septiembre, a las 4 de la tarde, en nuestra iglesia de Benecer tenemos el Extreme Day, ¿ok? Es una reunión especial, ¿ok? Y el día de mañana vamos a tener el Día de Talentos, ¿ok? Vamos a estar celebrando los días de talentos, ¿ok? Así que apúntate, ven mañana, esté con nosotros, ¿ok? Todos estamos cordialmente invitados para el día de mañana, ¿ok? A partir de las 4 de la tarde en nuestra iglesia de Berencet, Girón Huaraz 447, ¿ok? Día de Talentos Extreme. También estamos con nuestro Festival de Benecer. Estamos con el Festival de Benecer y bueno, creo que esto ya ya estamos anunciándolo varias veces, es el domingo 24 a partir de las 10 de la mañana en el campo deportivo Donde Quique, ¿ok? Así que todos están invitados, ahí está la dirección, ¿ok? Vamos a estar desde un poco más antes, ¿ok? Desde las 9, 9:15 ya tenemos que estar llegando para 10 en punto, iniciar el evento, ¿ok? Así que atento toda la familia Benecer, Benecer Kids y el grupo de jóvenes Adulam. Nueva temporada, así que tenemos algo en estos 2 últimos meses que compartirles, ¿ok?
Así que el siguiente viernes, en la noche de Adulam, vamos a presentar lo que va a ser la última temporada del año 2023. ¿Cuántos hemos disfrutado? 4 temporadas. Esta es la que estamos acabando, la batalla del Lego. Siguiente semana presentamos y el 9 de octubre estamos iniciando esta última temporada del año. ¿Ok? Así que todos atentos al siguiente live de Adulam. ¿Ok? Entonces, esas son las noticias de esta semana, amigos. Eh, Creo que me olvido de algo. ¿Todo está ok? ¿Todo está bien? Todo correcto, manito, conforme. Como acá confirma el notario que está todo en orden, todo en orden. Confirmado al 100, amigo. Todas Ok, ahora sí, no, amigos. no, no tienen excusa, ya conocen la agenda, tienen que estar sí o sí, estos días van a ser bonitos, amén. Y ese día de live vamos a hacer un repaso de todo lo que fue esta aventura de la batalla del Ego, al igual que las otras temporadas. Y vamos a dejar en suspenso de lo que se trata la nueva temporada. Así que si quieres saber cuál es, de qué se trata, cuál es el tema, siguiente viernes no te puedes despegar del live, no te lo puedes perder. Así es. Así es. Amigo Tony, unas palabras. Sí, amigos, bueno, animarles de que ya esta semana ya estamos concluyendo con nuestra temporada, la batalla del Lego, y sin duda, pues, esta temporada ha sido muy edificante, hemos aprendido puntos esenciales y qué mejor también teniendo de base la Biblia, ¿no? Podemos tener un excelente contraste y pues podemos ver los lados positivos, negativos, entonces, sin duda. Yo estoy seguro de todas las personas que han estado pues en los grupos de crecimiento de Alpha, Chicas, Revival, Extreme. Esta temporada ha sido de mucha bendición y sin duda solo animarles a de que concluyamos bien esta temporada porque ya un pequeño break y comenzamos una nueva temporada, amigos. Así es, amigo. Entonces, tenemos mucha agenda para esta semana. El día de mañana empezamos, así que todos, por favor, atentos a eso y los que no pueden estar en Tarma, estén atentos a las programaciones, a los grupos que tenemos en online. Todos tenemos que pensar en esto, ¿no? Tenemos que estar en todas las reuniones, ¿ok? Así que los amamos mucho y creo que esto fue todo para hoy, ¿ok? Así que sin más que decir, yo me despido, ¿no? De este programa, pero no de la presencia de Dios, que podamos estar juntos conectados, ¿ok? Así que amigos, una Pasen la palabra de voz. despedida. Alfa todos los martes a las 9 de la noche. Pasen la voz Así todas las es. que están en el chat, chicas, gracias por ver, están en el chat activa siempre, no me visites, es una bendición verte. También estaba comentando ahí, en el chat vamos a hacer un repasito así rápido a quienes estuvieron. Nuestro amigo José Luis Fabián, ¿qué tal amigo? Gracias por estar, por escuchar. Te animamos a que te conectes constantemente, que estés también los días martes. Tenemos un grupo interno, es un grupo por Zoom, en el cual tenemos también unos temas importantes. Justo lo que hablemos acá lo reforzamos un poco y compartimos, así que te esperamos por ahí. Ponte en contacto con nosotros. Toca ahí el botoncito de WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros o envíanos un mensaje directo por Facebook. Vamos a estar ayudándote con todo lo que necesites. Y gracias a todos, ¿no? Ha estado nuestro Alfa Aarón también ahí conectado, nuestro pastor también ha estado ahí pendiente de la transmisión, conectadazo. El Alfa Bravo de los Bravos, dice. Así que hemos estado, creo, todos el día, los que hemos recibido, y esperamos que esto siga trayendo bendición a sus vidas, amigos. Así que creo que es momento de mi parte, me despido, nos encontramos pronto y nos seguimos viendo, nos van a seguir viendo en todos lados. Así que permanecemos conectados como familia. Así es. Excelente, amigos, excelente. Bueno, sí, sin duda, mañana también tenemos un tiempo de reunión allá en Tarma y vamos a estar todos, pues no, eso es lo importante, ¿no? Es esencial reencontrarse con todo el equipo, con las personas que integran los grupos de crecimiento y va a ser un tiempo muy, muy chévere, ¿no? Así que excelente tiempo el de hoy, muy bendecido de mi parte, yo me siento muy bendecido, así que... Eso sería todo por hoy, amigos. Excelente, amigo. Ok,
Muy bien, gracias por conectarse a todos. Nos estamos encontrando la siguiente semana en este live. No se olviden de conectarse a los grupos de crecimiento, a toda la agenda de la iglesia, los miércoles, los domingos, todos en los devocionales del Pastor Jaco también, que ya sale en una media horita. Ok, todos tenemos que estar conectados con la palabra. Ok, entonces somos Iglesia Benecer, somos equipo Aulán, grupo de jóvenes. Nos estamos encontrando la siguiente. Bendiciones, cuídense. Chao.